Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización del Congreso la invitación recibida por la UTE IFAS Conacón, adjudicataria del contrato de control y de gestión del viario de la conservación de la ciudad de Málaga. El objetivo de esta presentación no es otro que transmitir las experiencias y conocimientos que en conservación viaria urbana hemos desarrollado a lo largo de los últimos años. Antes de empezar con el tema que nos ocupa, quisiera que me permitan dar una breve pincelada del entorno geográfico y económico en el que se inscribe la ciudad de Málaga. Como todos sabemos, Málaga está situada al sur de España. Es una ciudad que, como la que nos acoge, como Niza, está bañada por el mar Mediterráneo. Tiene una población de aproximadamente cerca de los 600.000 habitantes y tiene también un área metropolitana que engloba a más de 1 millón de personas. En cuanto al relieve de la ciudad, es una ciudad que al norte y al este está cercada por una cadena montañosa, que esto hace que en épocas de lluvias torrenciales pues dificulte en buena medida el drenaje de las mismas, ¿no? Y cree ciertos problemas a la ciudad. Administrativamente está distribuida en 11 distritos. Málaga ha sido una ciudad que ha velado fundamentalmente, su economía productiva se ha desarrollado fundamentalmente en el entorno del turismo y del sector de los servicios. Tiene la infraestructura de transporte con que cuenta la ciudad, con el aeropuerto, estación de AVE de alta velocidad, un puerto con base de cruceros turísticos. El pasado año 2017 acogieron a más de 21 millones de movimientos de personas. Esto nos da claramente una idea del volumen turístico que alberga la ciudad. Málaga no se ha querido conformar con eso y en las últimas décadas ha hecho una apuesta firme por abrirse a otros sectores productivos. Fruto de ello, pues, ha desarrollado en el sector de las nuevas tecnologías. Desde el año 92 se creó un parque tecnológico que está basado fundamentalmente en las tecnologías de la información y que actualmente alberga más de 18.700 trabajadores y 600 empresas. La apuesta de Málaga por la innovación ha hecho que sea sede europea de foros tan importantes como el Transfiere, que es el foro sobre ciencia, tecnología e innovación, sea también sede de Green Cities. Es una alternativa al tema de las Smart Cities y de la sostenibilidad, y de Málaga Valley, que es una iniciativa público-privada que lo que pretende es un desarrollo tecnológico de la ciudad. Después de esta breve introducción, bueno, cabe decir también que Málaga es la ciudad más innovadora de Andalucía. Después de esta breve exposición, quiero comentaros cómo parte el servicio de conservación viaria de la ciudad de Málaga. En este sentido, hay que poner una fecha de partida, que es el año 2004. En el año 2004, todo lo que antecede a dicho año 2004, pues no tiene una gestión normalizada. No existe una sección de conservación viaria en el Ayuntamiento de Málaga. La conservación se remite a una sucesión de contratos parciales sin ningún tipo de continuidad. La gestión es bajo un modelo tradicional, mientras que la ciudad crece y crece y crece. A partir del 2004 hay un punto de inflexión importante. Los rectores municipales y los técnicos que alberga esta administración, pues entienden que es el momento de darle un desarrollo nuevo a la conservación viaria. Ese desarrollo nuevo se hace partiendo de la base de la innovación como punto de partida y
y con el ánimo del uso de las nuevas tecnologías. Para que os deis un poco cuenta, se empieza con una cosa que es totalmente necesaria en cualquier conservación de cualquier infraestructura, que es hacer un inventario de todos los elementos que constituyen la base que tenemos que conservar. Esto, evidentemente, se ha podido llevar a cabo gracias a la evolución tecnológica. Aquí en esta diapositiva vemos un poco cómo el transcurso de los años ha supuesto un desarrollo de todos los sistemas que se vienen haciendo en la conservación viaria. Para finalizar, y con el objetivo de centrar un poco los valores de la infraestructura que estamos conservando desde la UTE que llevamos en la conservación viaria de Málaga, como datos más relevantes, pues tenemos más de 1.200 kilómetros de vías urbanas. Tenemos también casi 50 kilómetros de vías interurbanas cedidas por otras administraciones, tanto la administración autonómica como la administración estatal. Estamos conservando más de 7 millones de metros cuadrados de calzada y más de 4.300.000 metros cuadrados de aceras. Todo ello con una inversión realizada por el Ayuntamiento de Málaga desde el año 2004 hasta la actualidad de casi 52 millones de euros. Ya que os hemos puesto un poco en situación de lo que significa la ciudad de Málaga y de un poco una breve historia de todo esto, yo quiero darle paso a mi compañero Francisco Martín, que pasará a exponeros ya concretamente cómo llevamos la conservación urbana en la actualidad. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Bien. Para situarnos, haré una breve reseña a través del índice. Vamos a, como comentamos y se veía al principio en la primera transparencia de la presentación, el modelo que vamos a presentar de gestión de la ciudad de Málaga se basa básicamente en los paradigmas de la Smart City. Por ello lo primero, haremos una breve reseña, pincelada de los conceptos básicos que yo creo que todo el mundo tendréis claramente en vuestra mente de en qué se basa la gestión de una Smart City. Posteriormente, veremos cómo se trasladan estos principios a la propia gestión o al propio modelo de gestión de la ciudad, pasando por los distintos ámbitos de dicha gestión. Presentaremos cuáles han sido los resultados de la aplicación de este modelo y, por último, hablaremos de cuáles han sido los beneficios que ha supuesto para la ciudad de Málaga. Bien, básicamente un modelo de gestión de Smart City se basa o busca o promueve que la Administración vaya buscando la prestación de nuevos servicios que beneficien al ciudadano. En ese sentido, siempre debe de considerar al ciudadano como el eje central o núcleo central de toda la gestión y el objetivo final de la gestión. Debe velar también por garantizar en la mayor medida de lo posible una mayor eficiencia y sostenibilidad en la gestión y en las actividades que se desarrollen. Y, por último, debe velar también o debe procurar dotar de protagonismo al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. En ese sentido, ¿cuáles son los objetivos que se marcó en su día, en el año 2004, como mencionaba anteriormente mi compañero Juan Carlos? ¿Cuáles fueron esos objetivos que se marcaron por parte de la Administración del Ayuntamiento de Málaga? Conservar el patrimonio y los pavimentos y firmes de la ciudad, optimizar la seguridad de los viales, reducir tiempos de respuesta, minimizar el coste global de las actuaciones para la Administración y reducir el impacto ambiental de dichas actividades. ¿Cuáles son los dos pilares básicos del modelo de gestión de Málaga? Ya nos centramos directamente en el modelo de gestión. Básicamente se basa en la realización de inspecciones del viario público, la gestión documental a partir de la información que se recaba en esas inspecciones, las actuaciones que se derivan o que se realizan de mejora o reparación de los desperfectos del pavimento y la difusión y la promoción de la difusión y la participación del ciudadano en la gestión y en las actividades del plan de conservación. Esos pilares básicos, evidentemente, son el fundamento del plan de conservación de la ciudad y en la base se considera siempre el papel del ciudadano,
que participa activamente o bien actualmente a través de redes sociales, a través de Internet mediante portales, enlaces, links en la página web del propio ayuntamiento o bien a través de los propios distritos municipales. ¿Cuál es la metodología de trabajo? Voy a presentar aquí un diagrama animado para ilustrar un poco en qué consiste. Básicamente se basa el primer punto o el primer paso dentro de esta metodología de trabajo en la realización de unas inspecciones que permiten conocer cuál es, por un lado, el activo que se pretende conservar. Mire, esas inspecciones es lo que lo identificamos con la realización del inventario de ese activo de la ciudad. Inspecciones de estado de ese activo para conocer los desperfectos y la categoría, tamaño, cuantía económica que suponga la reparación de los desperfectos, etcétera. Y, por otro lado, hablamos también de lo que identificamos como demanda externa. ¿Qué quiere decir? Inspecciones es toda aquella información que llega al plan de conservación o al equipo de gestión de plan de conservación a través de sus propios medios, a través de sus propios equipos de gestión, y demanda externa es cualquier otra fuente que ajena al propio plan de conservación, pero que también se tiene en cuenta en la gestión. Ambas fuentes de información se tratan de una forma unificada en el propio plan de conservación, de manera que la unión o la fusión de ambas fuentes de información constituyen lo que nosotros conocemos como o identificamos como el conocimiento de las necesidades de conservación de la propia ciudad. Para poder gestionar este volumen de información, no lo he dicho, pero podemos estar hablando aproximadamente de unas 160.000 actuaciones que pueden existir en este momento pendientes de resolver en la ciudad de Málaga. Evidentemente se hace necesario del uso de las tecnologías de la información. Para ello, actualmente se cuenta, llevamos 2 años de desarrollo y de implantación de un nuevo sistema de información conocido como Génesis, que aparece ahí, que realmente es una base de datos que permite, por un lado, conocer esa información y gestionarla. A través de este sistema, nos hacemos, en primer lugar, una primera pregunta. ¿La actuación que hemos registrado requiere de una intervención urgente? Si la respuesta es afirmativa, rápidamente esa actuación se deriva a los equipos diseñados específicamente al efecto y se produce la actuación. Si la respuesta es negativa, conviene realizar una siguiente pregunta. De acuerdo, la actuación es urgente, pero ¿es objeto, por tanto, de ser acometida por el plan de conservación? Si la respuesta es afirmativa, igual que ocurría en el caso anterior, esa actuación se deriva al equipo correspondiente en función de la naturaleza de esa actuación, se incluye en una orden de trabajo y se realiza la actuación correspondiente. Evidentemente, el ciclo se cierra cuando se registra el fin de esa actuación, se da por terminada. Si la respuesta a la pregunta ¿se debe ejecutar por parte del plan? Fuese negativa, en ese caso se procederá a la comunicación vía cualquier canal que tengamos de comunicación y a su vez se notifica en la propia base de datos, en el propio sistema de información, se notifica que esa actuación no ha sido objeto de reparación por el plan de conservación y que se ha derivado. Pasamos ahora a hacer una breve reseña en qué consiste nuestro sistema de información Génesis. En primer lugar, comentábamos que la base fundamental de la gestión se basa en conocer el activo que se va a conservar. El conocimiento de ese activo se realiza mediante inspecciones, es lo que nosotros conocemos como inventario de pavimentos y se realiza de 3 modos de trabajo diferentes. Un primer modo de trabajo consiste en la captura de datos cartográficos a partir de cualquier información que se disponga de tipo, sobre todo, digital. Lo que pretendemos es hacer una identificación y una idealización digital de los elementos que vamos a conservar, llámese pavimentos, bordillos, tapaderas de registro de los servicios que se dan en la ciudad, en el último año mobiliario urbano, muros de contención, etcétera. El sistema Génesis, además, se basa en la localización geográfica de dichos elementos. Por eso es por lo que partimos de cartografía digital, imágenes vía satélite, etcétera. Se realiza esa idealización, que es lo que aparece aquí en esta diapositiva, y posteriormente esa idealización queda registrada en el sistema. Conocemos dimensiones de los elementos a registrar, conocemos su ubicación geográfica e incluso acompañamos también de fotografía ilustrativa de los elementos registrados. Esa es una forma de poder realizar ese inventario.
Una segunda tecnología que hemos utilizado también en la ciudad es el mobile mapping. Consiste, bueno, básicamente disponemos de un vehículo sobre el que se dispone una cámara digital que va realizando capturas fotográficas con una frecuencia en función de la velocidad del vehículo. El vehículo pues, puede circular por la ciudad entre 10 km por hora e incluso 80 km por hora, con lo cual podemos hacer un reportaje fotográfico bastante completo de la ciudad y quizás lo más importante de este sistema es que permite, las fotografías que se obtienen son activas desde el punto de vista que se puede medir sobre ella. Entonces, es fácil obtener y al nivel de precisión que requiere el plan de conservación. Evidentemente, aquí no estamos hablando de topografía, de la exactitud de una topografía, pero sí que es suficiente para nuestro objeto. Pero se puede medir distancia, altura, longitudes, etcétera. Y por último, este trabajo se complementa obviamente con el trabajo a pie. Allí donde la cartografía o la captura de información vía cartográfica o vía mobile mapping no llega, no nos queda más remedio que utilizar pues, el pie. Utilizar el pie, un trabajador, que como se ve en la fotografía, estas imágenes son de hace una semana, pues el trabajador dispone de una tablet que está conectada en tiempo real con la base de datos y procede al registro de los elementos del inventario y también de las incidencias o desperfectos que encuentre en el pavimento. Bien, ya adelantaba algunas de las características, hemos hablado de la inspección a nivel de inventario, es decir, conocer nuestro activo, y ahora hablamos de la inspección a nivel de estado, conocer en qué estado se encuentra ese activo. Decía anteriormente, disponemos de un sistema que permite conocer en tiempo real el estado de la ciudad. En tiempo real, obviamente, se entiende que con la periodicidad que marca la inspección. Hoy por hoy no es posible, por lo menos en la ciudad de Málaga no es posible conocer el momento exacto en el que se produce un desperfecto. Pero a través de nuestras inspecciones sí que sabemos el momento exacto en el que registramos ese desperfecto. Las inspecciones están planificadas, se realizan 2 recorridos al año completos de toda la ciudad y en algunas zonas incluso se realizan 4 recorridos, como por ejemplo es el centro histórico por su potencial económico y turístico en la ciudad. Bien, decía, esas inspecciones tienen por ámbito geográfico toda la ciudad al completo. Utilizamos pues, tablets, como se ha visto en la imagen anterior, y nos basamos en todo momento en la georreferenciación de todos los elementos, de toda la información que registramos. Por tener una idea de un orden de magnitud, estamos hablando aproximadamente de unos 2.500 kilómetros de recorrido de inspección, evidentemente contando todas las repeticiones que se hace del recorrido. ¿Qué beneficios reporta para la ciudad o para la Administración este tipo de trabajo de inspección? Pues que, puesto que las inspecciones son periódicas, es posible conocer y determinar la evolución de los deterioros que existen en la ciudad. Los presupuestos son limitados, como ocurre en cualquier otra administración, es necesario priorizar las inversiones y también es prioritario y también es necesario priorizar en este caso la reparación y la conservación de la ciudad. Por eso es importante saber qué se repara y también qué ocurre con lo que no se repara, porque evidentemente tiene un grado de deterioro que puede ir aumentando y que también puede marcar las prioridades futuras. Si hoy tenemos un desperfecto que se decide no reparar porque no es prioritario, evidentemente puede ocurrir que dentro de 6 meses o dentro de 8 sí sea necesario proceder a su reparación. Por tanto, es muy importante para la Administración y para el gestor conocer esa evolución y poder determinarlo. Bien. También un dato muy importante, conocer cuál es el grado de deterioro y la evolución, como decía anteriormente, de ese deterioro en la propia ciudad. Permite también este sistema, esta forma de gestión, poder responder a una pregunta básica en cualquier sistema de gestión, y es, en este caso particular, determinar qué puede ser más importante o más ventajoso para la Administración. ¿Conservar el pavimento, por decir el pavimento, cualquier elemento del viario público, o renovarlo completamente? Porque, claro, no podemos pensar, la conservación en sí misma puede ser más cara, atención, que la renovación. Pero obviamente estamos hablando que por conservación hacemos reparaciones de muy pequeña entidad, con lo cual evidentemente si idealizamos un tramo de acerado de 100 metros cuadrados, puede ser que si tenemos que hacer 10 metros cuadrados de reparación sea mucho más rentable que no proceder a la renovación de esos 100 metros cuadrados. Pero obviamente puede ocurrir que si tenemos que hacer una reparación de 25 o 30 metros cuadrados, en ese caso el gestor pueda plantearse incluso que igual merece más la pena reparar completamente el pavimento, renovarlo completamente, que hacer una reparación. Permite también establecer prioridades de este sistema de información, porque nosotros podemos registrar no solamente el tamaño de las actuaciones, podemos determinar qué patología es la que le afecta, pero también en base a la ubicación de ese desperfecto, en qué entorno se encuentre, si se encuentra en un centro histórico, una zona comercial, determinar que puede ser más o menos prioritario que actuar sobre otros desperfectos, simplemente porque evidentemente hay que optimizar la inversión.
También es posible determinar qué materiales pueden ser más o menos idóneos según el uso para el que estén destinados, porque obviamente no solamente conocemos el desperfecto, sino también a qué materiales les afecta. Y por último, y creo que se puede deducir a partir de toda la información que estamos comentando, es posible podemos sentar las bases para poder realizar no solo una conservación correctiva, sino también una conservación de carácter más preventivo, que quizás sea el paradigma final de toda gestión de Smart City, ¿no? El Smart City dice algo así como: yo no quiero saber cuándo tengo un desperfecto, sino quiero actuar antes de que se produzca ese desperfecto en el viario. Bueno, ahora llega un turno en el que vamos a pasar una serie de demostraciones del funcionamiento de la base de datos que comentaba anteriormente, del sistema de información Génesis. En este caso, es una demostración de cómo se realiza la gestión de la información relativa al inventario de elementos de la ciudad. En esta base de datos, toda la información se gestiona mediante un árbol de datos, como aparece señalado. Cada punto del árbol de datos que se registra, o cada nivel, tiene correspondencia con un formulario de datos y un mapa donde se ve, donde se registra la información cartográfica de la que comentábamos anteriormente. Son mapas que son activos, que desde ellos es posible conectar a través de Street View, se puede llegar incluso a conocer la información que existe en ese momento de la vía, de la que dispone el proveedor Google. Bien, esa es la demostración de cómo funciona, cómo se gestiona el inventario. Era muy rápida, muy reducida, de cómo se realiza la gestión del inventario. En este caso es una demostración de cómo se gestiona la información relativa a las actuaciones que se realizan en la ciudad. En este caso hemos seleccionado una calle al azar en la base de datos y estamos haciendo una búsqueda en la base de datos de las actuaciones que existan en esa vía, tanto si son creo recordar por los filtros, sí, cualquier actuación esté realizada o esté pendiente de ejecución. A través de la propia base de datos podemos acceder a la ficha de esa actuación en concreto. Todas las actuaciones están codificadas con un código único, tiene un nombre único que no se repite en ningún momento. Y bueno, pues aquí aparece una serie de datos relativos a unas pestañas en la parte superior de la pantalla, con información básica de la actuación, medición, qué afectación tiene la seguridad, patología, imágenes fotográficas. En el caso de una actuación que ya se ha terminado, como el caso de la que aparece aquí, aparece una imagen previa a la reparación y la posterior a la reparación. En esta pestaña que se activa en este momento aparece información relativa a la orden de trabajo en la que se incluyó esa actuación para su reparación, y desde aquí también es posible acceder, haciendo clic en el icono correspondiente, acceder a esa orden de trabajo y conocer el contenido del resto de la orden de trabajo. Y bueno, pues nada, igual que comentamos anteriormente, gracias a que disponemos de información geográfica de las actuaciones, bueno, pues podemos llegar y ver la ubicación de esa actuación, etcétera. En la pestaña que se activa actualmente vemos una evolución histórica de esa actuación. Cuando se registra, quién la repara, quién la registra, en qué momento se reparó, cuándo se produjo su certificación, etcétera. Incluso en esta pantalla podemos ver hasta el código y el importe de la certificación. También desde el Plan de Conservación de Málaga no solamente se acometen reparaciones de los desperfectos de la ciudad, también se tiene en cuenta, y lo dijimos al principio, decimos que uno de los objetivos que buscaba el Plan de Conservación era precisamente también la mejora de la seguridad de los ciudadanos, y evidentemente eso tiene una clara correspondencia con la eliminación de barreras urbanísticas. Los equipos de inspección también tienen la posibilidad, y a través de los medios de que dispone, de poder registrar barreras urbanísticas identificadas en base a cuáles son los principios de la ordenanza municipal, que establece cuáles son los criterios para precisamente identificar esas barreras urbanísticas. El formulario es muy similar al que hemos visto para el caso de las actuaciones. Podemos registrar, no lo dije anteriormente, se pueden registrar todas las fotografías que sean necesarias para registrar el problema. Y en este caso se ve una barrera urbanística y su reparación posterior. En este caso, por el tipo de actuación que corresponde, aparece una relación de las partidas del cuadro de precios que se utiliza en el presupuesto de la actuación y en la valoración final, e incluso en esta última pantalla lo que podemos ver cuáles son precisamente esos requerimientos o principios de la ordenanza municipal por el cual el inspector ha determinado que lo que ha detectado en campo es una barrera urbanística.
En esta ocasión tenemos una base de datos, hemos registrado información, hemos gestionado la información, ya sean actuaciones, inventario y demás, pero también necesitamos obtener información del sistema, de la propia base de datos. Disponemos de un módulo por el cual es posible acceder a esa información de cualquier tipo que necesitemos, ya sea a nivel de inventario, que es este caso. El sistema dispone de una serie de filtros de tipo de carácter geográfico, etcétera, y por los cuales pues el usuario va señalando, va seleccionando esos filtros de las múltiples variables que dispone y obtiene un informe, ya sea o bien en PDF o en Microsoft Excel, y dispone de un formato de salida de la información que necesita. Esa demostración era de datos de inventario, pero también a través de informes de estado de la ciudad se puede realizar cualquier informe a medida de la que necesite el usuario, de cualquier variedad, ya sea de actuaciones realizadas, de actuaciones pendientes de realizar, etcétera. Como decía, el sistema es muy similar, es simplemente seleccionar los filtros correspondientes y cuando se han seleccionado esos filtros, indicarle al sistema qué tipo de informes se necesita. Se pueden tener informes en cualquier formato, es decir, PDF o XLS, XLSX, y con fotografía, sin fotografía, etcétera. ¿Ven? Es un ejemplo del informe que se puede realizar. Los inspectores disponen de una aplicación móvil, como veíamos anteriormente, y bueno, pues iremos un pelín más rápido. Aquí vemos que son muy similares. Estas son las pantallas de usuario, por las cuales se identifica el usuario, maneja la orden de trabajo que tiene pendiente, tanto desde el punto de vista de las inspecciones como de las actuaciones. Porque decía, los equipos de inspección utilizan este sistema móvil, pero también lo utilizan los propios equipos que realizan las reparaciones, con lo cual tanto los desperfectos que proceden de la inspección como las reparaciones llegan a la oficina o son conocidas en tiempo real. Je vous demanderai de mettre un terme à votre exposé. Vous avez consommé tout votre temps. En fin, hablamos antes de los indicadores tenemos una serie de indicadores de gestión, hablamos de que podíamos conocer la evolución del grado de deterioro de la ciudad. Bueno, pues esos grados de deterioro se pueden representar también cartográficamente, que es lo que aparece en estas imágenes. Son simplemente, bueno, pues representaciones en el plano de la ciudad, de las barriadas en este caso, y cada color representa el grado de deterioro, la evolución y el factor de peligrosidad de esa barriada. Y esto le permite al gestor público pues determinar cuáles son las zonas en las que conviene actuar con una mayor celeridad. Bien. Decíamos que podíamos hacer también una conservación preventiva. Bueno, pues aquí hay una demostración en lo que únicamente lo que se hace es ver cómo se puede confeccionar un orden de trabajo. Sencillamente se selecciona una serie de actuaciones en función del ámbito que determina el gestor, que lo comunica a la empresa que es encargada o concesionaria del plan de conservación, realiza una selección de actuaciones. Perdón, voy a acelerar. Hay un paso por el cual se realiza la aprobación por parte del cliente de las actuaciones que se proponen por parte del plan de conservación para ser sometida, para ser reparada. Y estoy esperando. Bien. Y una vez que la empresa concesionaria dispone de autorización por parte del equipo gestor de la administración, se asigna el contenido de la orden de trabajo, se le asigna el equipo encargado de la inspección y se planifica el trabajo. Bien. También podemos hacer conservación correctiva. En este caso, la conservación correctiva parte, en primer lugar, de una comunicación por parte ya sea del equipo de inspección o por parte de un ciudadano, por parte de un gestor público, de que se ha producido un desperfecto muy grave o existe un agravamiento. En ese caso, el equipo gestor realiza, a través de la base de datos, indica que esa actuación es muy importante y es urgente y prioritaria su reparación. Eso implicará que en el momento en el que se produzca esa reparación, automáticamente se va a generar un mensaje de aviso de que esa reparación ya se ha realizado y llega directamente o al equipo de gestión o a la propia administración. Bien. ¿Qué medio emplea el plan de conservación de Málaga? Empleamos vehículos eléctricos de tipo industrial, sobre todo en el centro histórico de la ciudad, para proteger el medio ambiente, ruidos, etcétera. También hemos participado en el proyecto SEM2ALL, que pretendía conocer el impacto de la movilidad eléctrica en una ciudad en su actividad normal, cotidiana. Utilizamos máquinas de corte o sierras de corte con agua para capturar el polvo que se genera en el corte de baldosa y de pavimento.
y también cuando los trabajos finalizan, los equipos utilizan unos equipos de barrido para limpiar la acera del polvo y del daño que se produce, que es inherente a cualquier tipo de actuación en el entorno urbano a través de una obra. Pero ya finalizando, decíamos que las tareas de difusión y participación del ciudadano se realizan a través de dos medios básicamente, o bien a través de la cuenta Twitter. Aquí tenemos nuestro perfil de Twitter, que bueno, pues aquí vienen las cifras. Después de 4 años y medio de actividad, hemos alcanzado 2.152 seguidores y bueno, estas son nuestras cifras, un récord de impresiones de unos casi 5.300.000 impresiones, nuestro récord de alcance está en torno a 114.000, en fin, etcétera. O bien a través de nuestro perfil de Facebook. En este caso contamos con 4 años de actividad del perfil, llevamos ya 1.145 amigos, 279 seguidores. Resultados. Bien, aquí podemos ver la evolución de la inversión realizada. Esta inversión hace objeto solamente o hace referencia solamente a lo que se refiere al plan de conservación. Anteriormente mi compañero Juan Carlos dio otra cifra que englobaba también otras actuaciones, otras inversiones realizadas por el propio municipio. Hablamos ya de planes de asfaltado, reasfaltado de la ciudad. Hablamos que en este caso, he obviado el año 2004-2005 porque fueron los primeros años de comienzo de este sistema de gestión del plan de conservación y eran menos significativos, pero podemos ver el acumulado de la inversión realizada. Estamos hablando de cerca de 40 millones de euros solo en conservación, solo en reparaciones del pavimento, en reparaciones puntuales del pavimento. Aquí podemos ver la evolución del número de actuaciones que se realizan año por año, que ha habido una evolución creciente. Como consecuencia del cruce de las dos estadísticas anteriores, podemos ver que desde el año 2006, que utilizamos como primer año representativo, hasta el año 2017, hablamos a 31 de diciembre de 2017, ha habido un decremento importante del coste que le supone al ciudadano la reparación de las actuaciones. Es decir, hemos pasado de unos 620 euros por actuación en el año 2006 a unos 208 euros por actuación en el año 2017, a 31 de diciembre. Es decir, estamos hablando de un 66% de reducción del coste para el ciudadano. Los tiempos de respuesta que estamos hablando. En el plan de conservación, el tiempo de respuesta hacemos referencia siempre al tiempo que se tarda en hacer una reparación desde el momento en el que llega la comunicación al plan de conservación. En el plan actual, que está finalizando, que comenzó en junio de 2016, se han recibido 1.355 avisos, hablamos de demanda externa, y se han resuelto 1.188, de los cuales 407 se han resuelto en menos de un día, hablamos del 31,82%. En el propio día, en el mismo día en el que llega el aviso, se han reparado 157, es decir, el 12,28%, y entre 0 y 5 días casi el 50%. Beneficios. Beneficios de tipo directo. Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi, il faut vraiment aller plus vite. Vous ne laissez pas de temps aux autres intervenants. I'm almost finished. Merci. Hablamos de... Okay, well, I'm sorry. I'm finished. Como para concluir, decimos que este plan de conservación se caracteriza porque presta un mejor y un nuevo servicio por parte de la Administración Pública, el ciudadano participa de la gestión a través de las redes sociales, hemos visto que promueve la integración de la eficiencia energética y sostenibilidad de las actuaciones mediante utilización de equipos que intentan capturar o reducir las emisiones de polvo a la atmósfera o de gases contaminantes y hace uso, claro, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Todo esto para qué? Para algo como esto. Esto es un recorte de prensa en el que se comunica, en una fecha se comunica la existencia de un deterioro y esta es la foto de la reparación. Entre ambos transcurren solo 24 horas. C'est fini. Merci. Bon, on prend quand même une ou deux questions pour ne pas frustrer l'assistance. Mais très rapidement, Monsieur Tempez. Oui, j'avais une question. Vous avez parlé d'intervention d'entretien. Le bénéfice en termes de coordination de travaux avec les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité, les réseaux de gaz et les temps d'intervention, la gêne aux usagers, est-ce que vous avez des bénéfices là-dessus ?
Bien. Igual me he expresado mal. El objeto del... igual me he expresado mal. El objeto de este plan de conservación no son las redes de servicio. El objeto de este plan de conservación es el pavimento, es el viario, hablamos de bordillos, hablamos de pavimento, aceras, hablamos de calzadas, pero hablamos de lo que el ciudadano pisa, por decirlo de una forma coloquial. No hablamos de los propios servicios en sí. ¿Qué beneficios se obtiene? En este caso, los beneficios, hablamos de la reducción del coste que ha supuesto para el ciudadano la aplicación de este modelo. El ciudadano ha conseguido una mejor seguridad también de sus pavimentos y actualmente sí que se está produciendo un cambio en la gestión, en el paradigma por parte de la Administración pública en base precisamente a contar con este sistema, y es que cada vez es más frecuente que cuando se produce un desperfecto provocado por un mal uso del pavimento, hablamos, por ejemplo, el pavimento de cualquier elemento urbano, hablamos, por ejemplo, de accidentes de tráfico. Cuando se produce accidente de tráfico, la Administración está ya procediendo a reclamar al usuario el daño provocado a la Administración. Y en ese sentido, podemos decir que sí que se está produciendo un beneficio, un retorno, en este caso es mínimo, pero bueno, es incipiente, de esa inversión ya realizada previamente. Merci. Merci, monsieur. Herr Schmidt.